Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua, mis hermanos. Toda la honra, toda la alabanza sea para ese nombre que es sobre todo nombre, por los siglos de los siglos. Y le agradecemos a nuestro Señor en este día que nos permite seguir compartiendo su preciosa palabra a través de cada uno de estos atributos. Le damos gracias porque con esa palabra infinita, esos oráculos que salen de su boca, son palabra de verdad, son palabra que son espíritu, palabra que es vida, palabra que vivifica, y cada uno de esos atributos que Él está expresando, que Él está cantando, que Él está enseñando, instruyendo, diciendo, se va plasmando, se van improntando, se van grabando en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos está formando precisamente como su casa de adoración. Él quiere desde el principio, desde antes de la creación, recuerden, ese es su propósito que él tenía, decir su palabra, hablar su palabra, que es su nombre, decir sus atributos, revelar su esencia, revelar quién es él, para que nosotros podamos verlo, podamos contemplarlo, adorarlo, glorificarlo, podamos cantar su nombre, podamos bendecirlo, honrarlo y glorificarlo de generación en generación. El atributo que vamos a ver el día de hoy, como siempre por gracia, por su revelación, por su misericordia, es que nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor es el oráculo de Dios, o son oráculos de Dios en plural. ¿Por qué? Recordemos el título o el atributo Elohim. Elohim es uno. Elohim es un solo Señor, un solo Dios, porque es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Elohim de todos los que se dicen Elohim, o el Dios de dioses. Pero Elohim, mis hermanos, es una pluralidad, no de personas, porque Dios no es persona, es espíritu, no de dioses, mucho menos, porque solamente hay un Dios verdadero, que es Él, un Elohim verdadero, y esa pluralidad implica todo lo que es su esencia que es infinita, que es indescriptible en una sola palabra o en 1000 palabras o en 1.000.000 de palabras. Es indescriptible. ¿Por qué? Porque se está hablando del creador de todo, se está hablando del Dios omnipotente, el Dios que es sobre todo. Y ese es el Dios revelado, ese es el Dios encarnado, ese es el Dios que se acerca a nosotros con el propósito de restaurar esa relación que nosotros habíamos roto a través de nuestra desobediencia por usar nuestro supuesto libre albedrío malentendido. Nos enseñan que el libre albedrío es yo tomo la decisión si lo hago o no. Eso es libertinaje. El libre albedrío, ¿cuál es? Tomar la decisión de hacer lo correcto. La libertad es tomar la decisión de hacer lo correcto. Y tomar la decisión, recuerden, no es lo hago o no lo hago. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 opciones. No. Tomar la decisión es cortar todas las demás decisiones y quedarnos con una sola, la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo aprendemos esto? Porque nos es revelado, porque nos es enseñado en su palabra. Por eso nuestro Señor quiere que lo conozcamos. Por eso dice que su pueblo se muere, porque no tiene conocimiento. Se muere porque no conoce su voluntad. Se muere porque no lo conoce a Él. No habla de los gentiles, esos ya están muertos. Dice, mi pueblo está muriéndose porque no me conoce. Y como dice también en Romanos la palabra, ¿verdad? ¿Cómo la gente va a invocar el nombre de Dios si no hay quien lo predique? ¿Y cómo lo van a predicar si los pastores no envían a las ovejas a predicar el nombre? Entonces, esto es una cadenita, mis hermanos, donde estamos incumpliendo la voluntad de Dios. Y recuerden que ese es el pecado, que no tiene perdón. El pecado que no tiene perdón es ese, no conocer al Dios verdadero. Y si lo conoces y no lo predicas, es lo mismo.
estamos exactamente en lo mismo. Se te dio un talento, se te dieron 2 talentos, se te dieron 5 talentos, no lo predicas, no lo compartas. Bueno, mi hermano, pues estás muerto, muerto en tus pecados. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, cuidado, cuidado con esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tener esa administración del nombre de Dios es una responsabilidad muy grande que escapa a nuestras manos. Pero por gracia, ¿verdad? Tenemos esa revelación, tenemos esa presencia, esa promesa constante de que Él está con nosotros, como lo estamos viendo en el discipulado, y cómo nuestro Señor nos lleva precisamente al conocimiento de su nombre con el único objetivo de honrarlo y glorificarlo. ¿Cómo? Dándolo a conocer a otros. Dice la palabra en Romanos 3:2, muchas en todos sentidos. Primero, ciertamente en que les fue, déjenme hacer un poquito más grande aquí, en que les fueron encomendados los oráculos de Dios. Y aquí aparentemente está un poquito cortada la idea y por eso les transcribí lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? En Romanos 3:1. Dice la palabra, la voy a repetir. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Estábamos viendo por la revelación de nuestro Señor que Él, su nombre, su atributo es la ventaja y esa ventaja es la abundancia del conocimiento de sus atributos. Pero también dice, ¿qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué nos aprovecha la circuncisión? Y se acuerdan que anteriormente a la ventaja habíamos visto otro atributo que es precisamente circuncisión. La palabra es esa navaja, esa espada, ¿verdad? De doble filo que corta nuestro prepucio, nuestra carne, nuestros deseos, nuestra supuestamente decisión o libre decisión o nuestro supuestamente libre albedrío que hemos malentendido. Y entonces hacemos lo que queremos, cayendo en un libertinaje. La circuncisión corta de tajo todo eso, corta cualquier otra decisión y deja una sola, la de Él. Entonces yo no tomo la decisión es la que Él dijo, la que Él ordenó. Mi libre albedrío es tomar la decisión de obedecer lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es que tenga vida. Y la vida consiste en conocerlo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, mis hermanos, vamos viendo cuál es esa ventaja que tiene el judío. Y habíamos visto otro atributo, ¿se acuerdan? El que es judío en lo interior. El que es judío en lo interior es el que tiene el nombre grabado, los atributos grabados en su mente y en su corazón. Esa es nuestra ventaja. Y nuestra ventaja es que esos oráculos, esa palabra, esos atributos, cortan todo aquello que nos separa de su propósito y de su voluntad. Y vean cómo va hilado todo esto que nos está enseñando nuestro Señor a través de cada atributo, cómo cada atributo nos va dando una idea diferente, ¿verdad? Una manera, una panorámica diferente, un ángulo diferente de cómo nuestro Señor está operando en nuestras vidas para que se cumpla su propósito. Oráculos de Dios. ¿Cuáles son esas ventajas? Muchas en todos los sentidos. Es lo que dice el versículo 2. ¿Ya se fijaron? Primero dice, ciertamente que les fueron encomendados los oráculos de Dios. ¿Cuál es la primer ventaja que tenemos? Que la palabra de Dios, el nombre de Dios, somos administradores del nombre de Dios, nos fue encomendado. Nos fueron encomendados todos y cada uno de esos atributos que nos está dando. ¿Se dan cuenta lo que decíamos anteriormente? Los talentos. Nos está dando talentos. Esos talentos no es que yo cante, baile y declame y haga poesía. El talento es un atributo de su nombre que me está dando y me lo da para que lo comparta, no para que me lo coma y lo eche en la letrina. ¿Estamos comprendiendo esto? Me lo da para que yo pueda compartirlo con ustedes. Para eso nos da sus atributos, para eso nos da sus talentos. Esa es nuestra ventaja, porque nos fue encomendado y somos administradores de la gracia de Dios. Y su gracia, pues son sus atributos, su belleza, su riqueza.
Estamos comprendiendo. Vamos a ver ahora cada atributo por separado de este otro atributo que es oráculos. Oráculos también se puede traducir como palabras, palabras en general. O sea, son letras, son ideas, son pensamientos, ¿verdad? Humanamente hablando, pero en realidad son atributos que salen de su boca, que salen de sus labios. Estas palabras en hebreo sería dibrei, ¿sí? Y está conformada por, a su vez, por cuatro atributos. Tenemos Yeshua Dalet, luego Yeshua Bet, luego Yeshua Resh y luego Yeshua Yod. Oráculos. En hebreo, dibrei, empieza con Dalet. Mis hermanos, Dalet es el varón que está de pie para ser un adorador, pero está doblado. Tiene su cerviz doblada en señal de reverencia a la voluntad de Dios. Y ese varón es nuestro Señor Jesucristo. Ese varón es Yeshua, en donde no hay mujer, no hay hombre, no hay judío, no hay griego. Todos somos uno en Cristo Jesús, por su gracia y su misericordia. Ese varón que está viviendo en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos hace humildes de la misma manera en que Él se humilló. Filipenses 2, ¿se acuerdan? Dalet, el varón adorador, la estatura perfecta no es estar de pie altos. La única estatura perfecta es Lamed, mis hermanos, y es la de Él. La estatura perfecta de nosotros es estar de pie para testificar, llevar su nombre, pero haciendo una genuflexión, doblada nuestra cerviz delante de Él, en señal de respeto, reconociendo que Él es la cabeza, reconociendo que Él es el fundador, el que edifica la casa, dice en Hebreos, ¿se acuerdan? El que edifica la casa es Él. Vean cuál es el siguiente atributo, Bet, Dalet y luego Bet. Bet, casa de oración, casa de adoración, pero no es una casa individual, es un reino sacerdotal, es un reino donde Él está sentado en el trono, por eso la siguiente es Resh, la cabeza, el rey, el Señor es Él, la majestad es Él. ¿Lo estamos comprendiendo? Vayan viendo los atributos. Dalet nos enseña humildad, nos enseña cómo debemos entrar a su presencia, no con tu lista de charmín y tu lista de peticiones, sino doblado, adorando y glorificando su nombre. Bet, ¿por qué? Porque estás en su casa de oración y al estar ahí formas parte de su templo, de su cuerpo o de su reino y lo reconoces como Resh, el rey, el Señor, el Padre, el Maestro, la cabeza, el líder. Él es nuestro Elohim, nuestro Dios, nosotros, su pueblo. ¿Para qué entramos? Vean cuál es el último atributo de oráculos. Yod. Entramos a recibir, entramos a recibir, entramos a ver su gloria, entramos a ver su nombre para ser impactados. Esto es el monte donde fueron impactados Pedro. ¿Se acuerdan cuando lleva a sus discípulos que les dice, se los lleva al monte y hay una transfiguración? Esto es lo que está sucediendo, mis hermanos, cuando entras en la presencia del Señor. Hay una transfiguración. ¿Por qué? Porque está irradiando, Yod está irradiando toda su gloria, toda la plenitud de su nombre. A lo mejor me van a decir, es que Shin también es eso. Sí, sí, mis hermanos, Shin es cuando hay una prueba, cuando hay una tribulación. Yod está ahí en potencia. No hay prueba ahí en ese momento. Estás en la intimidad con tu Señor. Estás gozando de que Él te está cuidando. Es que la tormenta está afuera, está afuera. Estaba Pedro ahí, estaba hundiéndose. Sí, pero cuando lo agarra el Señor, lo levanta. Yod, pero la prueba, sí, eso está afuera, mis hermanos. Yod,
toda la benevolencia, toda la plenitud, toda la sabiduría del Señor revelándose, porque es el Rey, toda la majestuosidad de su nombre revelado. Eso es lo que significa oráculos, mis hermanos. La presencia del Señor, Él sentado en su trono, nosotros flexionados delante de Él, reconociendo su grandeza, pero juntos a una sola voz, como congregación, como iglesia de Cristo, reconociendo su señorío y su majestad para que Él pueda darnos la revelación de su nombre, esa plenitud, esa riqueza de su nombre. Ahora vamos al segundo atributo, oráculos de Dios. Dios aquí en hebreo sería Elohim. Elohim tiene 5 atributos, ¿verdad? Es Aleph, Lamed, Hei, Yod y luego una Mem-Sofit. Aleph, mis hermanos, el aliento de Dios, lo que nos vivifica, lo que nos fortalece. Varios profetas, ¿se acuerdan? Incluyendo nuestro Señor Yeshua, ahí en el desierto, cuando recibe la palabra en su cuerpo humano, es levantado, es fortificado. Algunos profetas dicen, estaba yo como muerto, ya sentí que estaba muerto, Isaías, etcétera. Dicen, yo sentí que ya me moría y viene el Señor y me toca con un carbón que sale de su trono. ¿Qué es lo que sale de su trono? Pues sus atributos, su gloria, su nombre, sus talentos. Toca mis labios y dice, y enseguida fui levantado y recobré las fuerzas, recobré la vida, porque es espíritu vivificante, ¿se dan cuenta? Ese es Aleph. Esa Yod, ¿se acuerdan que está bajando a través de Yeshua encarnado para hacernos un reino sacerdotal de adoradores? La otra Yod que está abajo y viendo hacia arriba. Él derrama adoración a través de Bab y nosotros le regresamos adoración a través de Bab. Yo soy el camino, la verdad de la vida. El único mediador, Yeshua. Estamos comprendiendo. Lamed, instrucción. Dios instruye. Dios es el instructor. La instrucción, toda la instrucción, déjame decirlo así, todo el temario de la carrera universitaria que vas a estudiar, todo el temario, todo completito el plan de estudios con todas las materias y todos los temas que vas a ver, es la instrucción. ¿Y sabes cuál es la instrucción completa? Pues el nombre, mis hermanos. Lamed es todo el nombre completo. Haz de cuenta que vas a hacer una tesis o un trabajo de investigación y le pones el título Nombre de Dios y luego empiezas a hablar de su nombre, hablas del tetragramatón y luego te sigues con los 22 atributos, por ejemplo, del alefato. Y luego empiezas a explicar cada uno y luego de ahí empiezas a hacer derivaciones, temas, subtemas y más subtemas, etcétera. Ese es Lamed, mis hermanos. Toda la instrucción completita. ¿Estamos comprendiendo? El nombre de Dios. Hey, el adorador. El adorador enseñando adoración. El maestro discipulando para formar maestros que vayan y enseñen su nombre. ¿Estamos comprendiendo quién es Dios? ¿Qué significa Elohim? Aleph, Lamed, Hey. El espíritu vivificante instruyendo, plantando en nuestra mente, en nuestro corazón, Jeremías 31, Hebreos 8, Hebreos 10, tenemos que entender eso, lo que está haciendo el Señor, plantando, improntando, firmando, grabando, sellando en mi mente y en mi corazón, no solo el mío, sino de sus llamados, de su cuerpo, de su iglesia, de su templo, de su casa de oración, está poniendo su nombre. ¿Para qué? Para que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Lo vamos comprendiendo. Hey, el adorador, ¿qué enseña? Vean la siguiente, Yod, ¿qué enseña? Pues atributos del nombre, si la instrucción completa, el temario completo, el plan de estudios completo, es
cada uno de los atributos de su nombre y el título completo de todo el tema es su nombre, pues ¿qué nos va a enseñar, mis hermanos, en Yod? Pues todo su nombre. Y entonces Yod es la revelación de toda la sabiduría, la película completa, desde que entraste al kinder hasta que te gradúas en el doctorado y entonces ya te dieron tu título. Ahora conoces el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos una Mem Sofit. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Qué curioso, ¿no? ¿Cuál curioso? Esto tiene una causa específica. Vean cómo cada atributo está puesto donde tiene que estar. Primero tiene que estar Aleph, luego Lamed, luego Hei, luego Yod, y termina con una Mem Sofit. El pleno conocimiento del nombre. Te graduaste, te dan tu ribete, esa cosita, tu gorrito y tu toga, y ahora eres un predicador del nombre de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Porque formas parte de su casa de oración o su casa de adoración. Vamos a otro testigo que nos diga algo similar a lo que nos dice Romanos 3:2. Vamos con Hebreos 5:12. Dice, debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Aquí está el atributo. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Les puse en azul varias cosas que son importantes y espero que puedan tener sus oídos abiertos. Fíjate lo que te está diciendo el Señor, debiendo ser ya maestro en razón del tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen escuchando los atributos? Y vean lo que dice el Señor. Ya tienes que ser un maestro para enseñar, debiendo ser ya maestro. Y fíjate la tristeza que hay en el corazón del Señor. Tienes necesidad de que alguien te enseñe otra vez palitos y bolitas como en el kinder. Tienes necesidad de que alguien venga y te enseñe las vocales. Tienes necesidad de que alguien venga y te enseñe la tabla del 1. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí, mis hermanos. Palabras muy fuertes. Los primeros rudimentos. La Biblia es la palabra de Dios. Mi hermano, tienes 8 o 9 años o no sé cuántos años conociendo eso. Pero fíjate, vienes a ser, en lugar de ser un maestro, vienes a ser como alguien que necesita lechita y no alimento sólido. Qué vergüenza. Esto es para meditar. Esto es para que se nos caiga la cara de vergüenza. Debiendo ser maestros, tenemos todavía necesidad de que nos den mamila y de que te enseñen las vocales. Ve con Cricri, mi hermano, y canta las canciones de Cricri para que te sepas las vocales. Esto es algo fuerte que nos llama el Señor a cuentas. Por eso les decía al principio, pensamos que hay gente que no conoce al Señor, y esa gente que no conoce al Señor está muerta en sus pecados. ¿Qué pasa con los que deben ser ya maestros y tienen necesidad de mamila? ¿Sí se dan cuenta? Es lo mismo, mis hermanos. Están muertos, porque una planta que está muerta no produce fruto. Perdón por ser tan reiterativo con el Génesis 1. Ay, les presumo, ya empecé el versículo 9 del capítulo 1 de Génesis. ¿Sí? Entonces ya estamos ahí, el Señor nos está llevando ahí a conocer el versículo 9. Y a partir del versículo 9 empieza a ser la separación de las aguas con la tierra
pero hay un propósito específico. Le sigo dando vueltas porque está muy profundo esto, mis hermanos. Después en el versículo 10, en el versículo 11, de ahí de Génesis 1, da el propósito de por qué separa las aguas de la tierra. Está formando un corazón. Esa tierra es el corazón donde Él va a sembrar precisamente. Y váyanlo viendo después ahí, verso 10, verso 11, y dice, para que la tierra dé fruto. Mis hermanos, es lo mismo que sucede en el versículo 1. Somos casa de oración, Bet, Bereshit, casa de oración, reino sacerdotal. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Se están dando cuenta de eso? ¿Se están dando cuenta? Para eso fuimos puestos, no para tomar lechita espiritual toda la vida. Es que está muy difícil. Mis hermanos, ¿quién te dijo que iba a ser fácil esto? Estás aprendiendo, vuelvo a repetirte, el nombre de Dios. No estás aprendiendo hebreo, chino, japonés, totonaca, maya al mismo tiempo, y geometría y cálculo diferencial y física cuántica. Eso es fácil. Estás siendo instruido en el nombre de Dios por el maestro de maestros, Él. ¿Estamos comprendiendo esto? Oráculos de Dios, atributos de Dios, para ser maestros, no para ser bebés con lechita y mamila y pañalera todavía. ¿Estamos comprendiendo esto? Oráculos de Dios, cada uno de los atributos de su nombre. No repetimos aquí los atributos porque son exactamente los mismos, es lo mismo. Hablamos de oráculos aquí en Hebreos 5, bueno, no hablamos, ¿verdad? La palabra habla de oráculos de Dios y los atributos son exactamente los mismos, mis hermanos. La presencia de Él siendo espíritu vivificante para que nosotros podamos llevar su nombre. Vamos ahora a ver qué nos dice otros atributos. Y miren, cuando empecé a ver lo del sermón, dije, bueno, vamos a verlo como otras veces lo hemos visto, y ya iba un poquito más adelante, como a la mitad, y el Señor me regresó. Y dije, bueno, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Y empecé a revisar otra vez desde el principio y me di cuenta que había cometido un error. Me permitió el Señor ver esto. Y sí me lo había dicho, me lo había mostrado, hablar de estos atributos, pero lo pasé por alto. Y entonces me regresó, así de sencillo. El Señor es muy sabio, mis hermanos. Y regresa, porque te pone ahí un gusanito y dices, algo falta, no cuadra lo que sigue. Ya iba más adelante en otras citas, en otros testigos, y según yo ya iba muy bien, casi lo terminaba, y me dijeron, vas para atrás. Y me regresaron otra vez a Hechos 7, 30, 43. Y entonces vean lo que pasa. Les puse ahí en azul los atributos, porque dije, tenemos que empezar a ver esto. El Señor tiene tiempo que nos está diciendo esto, mis hermanos, que veamos sus atributos en cada palabra que Él está diciendo, que empecemos a identificar estos atributos, que dejemos ya la lechita espiritual y la mamila y el Gerber, y que empecemos a comer por lo menos papilla, no carne, pero por lo menos papilla o verduras cocidas. Fíjense, dice la palabra, cuando Él, sus oráculos, habla, cuando sale de su boca cada atributo, nos está dotando de esos atributos, los está poniendo dentro de nosotros. Es el alimento con lo que nos está alimentando para fortalecernos y formarnos como adultos, no como bebés toda la vida. ¿Estamos comprendiendo? Fíjense, transcurridos 40 años y vuelvo a recalcar mi ignorancia y mi falta de tino, o no sé cómo llamarle, desobediencia o descuido, ya me había saltado 40 años y lo primero que identifiqué, dije, el ángel, pues el ángel, ok, hay un ángel que se le apareció en el desierto a Moisés, pues el ángel de Yahvé, ¿no? Y el ángel de Yahvé,
pues es Yeshua. Ya, ok, y me lo salté también y me fui al desierto y dije, en el desierto, pues ahí está Shin. Y ya iba más adelante y vas para atrás otra vez, mis hermanos. Por eso digo, me permito jactarme de esta ignorancia, de esta imperfección, y pone mi vista el Señor otra vez y dice, transcurridos 40 años, 40, mis hermanos, Mem, Mem es el número 40, el número 40 es el número de Mem, porque 40 significa preparación. Es una preparación como una cuarentena, donde el Señor nos lleva a su regazo, nos lleva a su presencia, 40, y nos está preparando. Cada vez que entras en su presencia, estás siendo preparado para salir y llevar su nombre. ¿Estamos entendiendo? Y entonces dije, ah, caray, necesito entonces despertar, porque estoy dormido, o sea, no sé qué estoy haciendo. Y entonces le dije, Señor, ok, vamos a empezar. Y entonces empezamos, ¿verdad? Y le dije, ok, aquí ponemos Mem, Señor. Y luego en el ángel, que yo había dicho, pues es el ángel de Yahvé, sí, pero hay un atributo, Tet, el ángel de Yahvé. ¿Por qué Tet, mis hermanos? ¿Se acuerdan que Tet es el conocimiento oculto? Es el Mesías que está oculto. Y el ángel de Yahvé es el que le está hablando en la zarza y luego le dice, Moisés vio un ángel, eso es lo que vio Moisés, fue lo que me pasó a mí. Yo vi el ángel de Yahvé y luego me dijo, ¿ya te diste cuenta que soy yo? ¿Soy Yahvé? ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Lo tenemos ahí enfrente y como decía Mary Poppins, no ves más allá de tus narices, porque estamos ocupados en un montón de tonterías y cosas y no ponemos atención a lo que nos está revelando el Señor, el ángel de Yahvé. El Mesías oculto, el misterio del que habla Pablo, el misterio oculto, el cual es el Mesías, el Mesías, Cristo. Entonces, empiecen a hacer esto, mis hermanos, o sea, empiecen a ver cada atributo en cada palabra. No quieran comerse un capítulo. ¿Se acuerdan que les dije que yo había hecho mi plan de trabajo para ver por lo menos unos 3 capítulos diarios al empezar el Tanaj, ¿verdad? En noviembre. Y cuando empecé, no avancé ni siquiera medio capítulo el primer día. Y me regresaron y luego me volvieron a regresar y luego me volvieron a regresar. Y bueno, después de unos meses, ¿verdad? De noviembre para acá, hoy empecé, bueno, ayer empecé el versículo 9 del primer capítulo. O sea que mi plan de capítulos se fue a la basura. Todavía platicaba con mi hijo y me dice, pues vas bien, papá. O sea, con que te avientes un versículo por semana. Ajá. ¿Qué exalto, mis hermanos? Nuestra ignorancia y exalto la grandeza del conocimiento de Dios. Eso es lo que estoy tratando de exaltar. Espero explicarme bien. ¿Qué es lo que les estoy compartiendo? Mis hermanos, pongan atención a cada palabra que te está revelando Dios y observa el atributo que está revelando en cada palabra. 40 años, Mem, un ángel, Tet, conocimiento oculto, porque estaba oculto, estaba velado. Sí, Moisés estaba viendo esa zarza que se quemaba, pero el que hablaba era el ángel de Yahvé, y luego le dice, bueno, y si el pueblo me pregunta y me dice quién es, ¿qué le voy a decir? Y entonces el ángel le revela, yo soy. Ah, caray. Vean lo que estaba viendo Moisés. Moisés estaba viendo una zarza, luego vio un ángel, y cuando Dios le dice yo soy, Moisés pudo ver al gran yo soy. Revelación. No es lo que alcanzamos a ver, es lo que Él nos revela por gracia. Pero hay que estar atentos. Se le apareció en el desierto, Shin. Y luego dice, del monte Sinaí. ¿Qué pasó en el Sinaí? Los 10 mandamientos. Sinaí, Lamed, la instrucción. ¿Se están dando cuenta? Ahí está la instrucción, la Torá. Luego, en la llama, puede ser Shin, pero esa llama nada más estaba en la zarza.
no había sufrimiento, no había dolor. ¿Sí se están dando cuenta? Entonces es Yod, lo que te decía hace ratito de Yod, todo el conocimiento, toda la iluminación, toda la luz, la plenitud de su sabiduría. Yod, ahí está, pasivo, tranquilo, reposando. Es que es una llama. Sí, pero no está quemando, está alumbrando. ¿Sí se están dando cuenta? En una zarza ardiente. Otra vez esa zarza ardiente es Yod, porque está ahí dando, dando, dando. La zarza ardiente no dio así un flamazo, ¡fum! Y se apagó. Estaba ardiendo, continua y permanentemente ardiendo, cada vez que hablaba. Los oráculos de Dios, cada vez que hablaba el ángel, ¿qué mantenía, déjame decirlo así, para que podamos entenderlo, qué mantenía encendida la llama? El ángel que estaba hablando, Yahvé, diciendo su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces, fíjense, al verlo Moisés se maravillaba de la visión. Cuando el Señor abre nuestros ojos, allí el ojo espiritual, nos da luz, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, Hebreos 4:2, etcétera, etcétera, etcétera. Abre nuestro entendimiento, nos da su espíritu para que podamos entenderlo. Y al acercarse para observar, le llegó la voz. Ahí está P. ¿Ya se fijaron? La palabra del Señor. ¿Quién es el Señor? Resh, Elohim. ¿Se acuerdan que estábamos viendo ahorita? O dentro de los oráculos, la palabra de Dios, Resh, la palabra, yo soy el Dios, Aleph, el aliento, la fuerza, el líder, el Señor, hablando de tus padres, el Dios, Bet. ¿Por qué? Fíjense, Bet, fíjense por qué, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, Bet es ese linaje, esa casa de oración que está formando de generación en generación, donde Dios se presenta como Padre para formar generaciones futuras hasta el infinito, para siempre y para siempre. ¿Estamos comprendiendo? Bet está haciendo su casa de oración. Entonces Moisés, lleno de temor, no se atrevía a mirar. Ahí podría ser, por ejemplo, Shin, hay temor. El Señor, otra vez Resh, la cabeza, le dijo, otra vez P, ¿se están dando cuenta? Desata las sandalias de tus pies, porque el lugar es Bet, mis hermanos, su casa. Entramos a su casa, pero es que nosotros somos su casa, porque entraste a su casa, te haces parte de su reino. Tú no eres el reino, es que nosotros somos la iglesia de Dios, somos su iglesia porque entramos a su iglesia por gracia. Nosotros no somos la iglesia, Él es la iglesia y nos incrustó como piedras vivas ahí cuando nos vivifica. Yo solito no soy la iglesia, estamos entendiendo, porque sin cabeza no soy nada, separado de Él no soy nada. Ah, entonces no somos la iglesia del Señor, es un mentiroso. No, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que nosotros solos, o yo solo, no somos nada. Estamos comprendiendo. Es tierra santa, su casa, su templo, es templo santo, casa santa, casa de oración. Ciertamente vi, fíjate, ciertamente vi, aquí está hablando el Señor. ¿Qué es lo que ve el Señor? Gimel, es el hombre rico. El hombre rico en abundancia que vela por la pobreza de su pueblo. Esa es la misericordia de Dios. El rey rico viendo la miseria de su pueblo. Vi la opresión de mi pueblo que está en Egipto y oí. ¿Qué está escuchando, mis hermanos? Nuestros quejidos. Gimel, el hombre rico, el hombre poderoso, el hombre que tiene riquezas y que está dispuesto a dárselas a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Descendí. ¿Ya se dieron cuenta? Descendí. ¿Qué está diciendo el Señor? Me encarné. Bab, es Bab, a librarlos. Chet, ¿a qué vino Jesús? A darnos vida, vida en abundancia. ¿Qué es Chet? La vida en abundancia, pero también espíritu vivificante. Él es la vida, vida abundante, pero nos la da, nos vivifica. Ahora pues ven para que te envíe Lamed.
Es el maestro instruyendo que ya no quiere niños de lechita espiritual, quiere maestros, no quiere alumnos perpetuos, ¿verdad? No quiere, no me acuerdo cómo se llamaba uno de la universidad, Mosh o algo así, era un porro que tenía 50 años estudiando, ¿verdad? En primer cuatrimestre de Derecho. No quiere eso el Señor, mis hermanos, para que te envíe. Fíjate, para que te envíe. Ven a mí para que te envíe. No ven a mí para que te sacies y comas como vaca gorda. Ven a mí para que te envíe. Lame de Egipto a este Moisés, a quien rechazaron diciendo, ¿quién te nombró por gobernante, por juez? A este envió Dios, aquí otra vez Resh, Obed, ¿se acuerdan? Como gobernante, libertador, por mano del ángel, otra vez el ángel de Yahvé, sería Ted, que se le apareció en la zarza, es Ted, lo que está oculto, el conocimiento oculto, ¿verdad? O el rostro oculto de Dios. Este lo sacó haciendo prodigios y señales. ¿Cuáles son esos prodigios y señales, mis hermanos? Pues yo, los atributos, mostrando los atributos del nombre de Dios. En cada acción que se realizaba, se veía el rostro de Dios. Ahí estaba la nube acompañándolos, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Hey, ¿para qué? Adoradores en espíritu y en verdad. En la tierra de Egipto, en el Mar Rojo, donde estuvieron 40 años, otra vez Men, ¿se acuerdan? Ese tiempo de preparación. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel, el profeta, que les iba a levantar un profeta. ¿Se acuerdan? Les voy a levantarles un profeta. Profeta es Hei, mis hermanos. Hei es el adorador. Hei es el que habla. Hei significa acción. Ven para que te mande. Es el que es instruido para ser instructor después. También es Lamed aquí. ¿Se están dando cuenta? Profeta o a Moisés, pues, les levantará Dios, Aleph, ¿se acuerdan? De vuestros hermanos, como yo. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto. Ahí sí ponemos Shin, porque en el desierto estaba la prueba, el calor, la falta de agua, la falta de alimento, la persecución. Ahí está Shin, ¿ya se den cuenta? Con el ángel, ahí estaba Ted, siempre oculto en la nube, pero para el pueblo de Israel sí se dejaba ver. Para el pueblo de Egipto estaba oculto, no se dejaba ver, porque es por revelación. Y le hablaba en el monte Sinaí, P, la instrucción, y Lamed, P, la palabra, toda la instrucción que le daba. Por eso es P, Lamed, ¿se dan cuenta? Con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para darnos. ¿Cuáles son esos oráculos vivientes, mis hermanos? Los atributos de los que estamos hablando el día de hoy. Esos oráculos, Chet, vida abundante. Chet es vida, pero es vida que vivifica. Samej, el círculo infinito, ¿se acuerdan? La provisión infinita que no nos deja saciarnos. Queremos más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque es su nombre lo que te está dando. Y entonces cada vez quieres más. No te conformas con solamente las migajas que caían de la mesa. Ahora quieres sentarte en la mesa y quieres carne. No te conformas con la mamila. Ahora quieres carne espiritual. ¿Se dan cuenta? Samej. Y también fe. ¿Te acuerdas que P, cuando lleva el daguer, es P, suena fuerte, es la palabra. Pero cuando va sin el daguer, es suavecito, fe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra produce la fe. Por eso dice Pablo, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Cristo, o sea, los oráculos de el Mesías, la cual nuestros padres no quisieron ser obedientes, sino que lo rechazaron en sus corazones, se volvieron a Egipto al decirle a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ocurrió. En aquellos días hicieron un becerro, ofrecieron un sacrificio al ídolo, se regocijaron en las obras de sus manos. Y aquí está nuestra idolatría. Pero Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo. ¿Te acuerdas qué atributo es este? Kof. Es lo mismo que dice Romanos 1. Dios los entregó a su vientre.
¿Quieren ser animales? Pues vuélvanse animales. ¿No quieres comer carne espiritual? ¿No quieres conocerme? Pues quédate ahí como animal. Por eso, ¿se acuerdan que Kof nos desanimaliza para que no seamos cola de mono y andemos como changos o como orangutanes nada más comiendo por todos lados y tirando la comida a la letrina? Kof, el ojo de la aguja, ¿se acuerdan? Nos hace adoradores para entrar postrados en su presencia, adorando y glorificando su nombre. Kof, ese ojo de aguja que era la puerta chiquitita por la que solamente podías entrar postrado en adoración. Como está escrito en los profetas, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios? Todos esos sacrificios, todas esas ofrendas, hey, esa adoración, mis hermanos, no eran para Yahvé, eran para nosotros, para nuestros ídolos. Ahí en el desierto, Shin, había prueba, pero te ocupabas de ti en lugar de ocuparte de Dios. 40 años era la cuarentena, pero para alimentarte tú y tu vientre, no para tener una recuperación y adorarlo y glorificarlo. ¿Estamos comprendiendo? Antes bien llevaste en alto el tabernáculo de Moloc. Vean a quién estamos ofrendando cuando ofrendamos a nuestro vientre. A Moloc, no a Yeshua. La estrella del dios Raifán. O le estás ofreciendo a Moloc o le estás ofreciendo a este dios. Y luego dice, las imágenes que hiciste para adorarlas. No, es que yo adoro a Jesús. ¿A cuál Jesús, mis hermanos? En la semana, aparentemente un mesiánico, no sé qué sea, escribió ahí en uno de los shorts y decía, esos nombres de Jesús y Yeshua son antimesiánicos. No sabe ni siquiera lo que está diciendo. Le contesté, no ha tenido la oportunidad de contestarme, o no se ha dado el tiempo, o no le interesa, ¿verdad? Y le dije, eh, porque puso ahí Yahweh, le dije, pues Yahweh es la W, y la W ni siquiera existía en tiempos de los hebreos, ¿verdad? Entonces no sé de dónde sacas ese nombre. Puso Yahoshua, porque dice que el nombre de Dios es Josué, y le digo, ¿dónde dice la Biblia que el nombre del Salvador es Josué? En ninguna parte. Habla de un Josué que salvó, sí, y libertó al pueblo de Egipto, pero el nombre del Redentor de Israel, mis hermanos, el verdadero Redentor es Yeshua. ¿Por qué les comento esto, mis hermanos? Porque nos hacemos imágenes y nos creemos lo primero que nos dan y ni siquiera sabemos lo que estamos predicando o compartiendo. Hago un paréntesis también, ¿se acuerdan que muchos, sobre todo mesiánicos, dicen que la J no existe, por eso Jesús no debe de ser pronunciado, la J no existe? Bueno, también platicaba ahí con uno y le decía, ok, si la J no existe, ¿me podrías decir, por favor, cómo pronuncias Mesías en hebreo? No me han contestado. Mesías es Meshiach, con J al final. ¿Y cómo pronuncias Tanaj, con J al final? ¿Y cómo pronuncias Elohim, con J, si la J no existe? No me han contestado todavía. Espero que alguien lo haga. Chet es la J. Kaf y Kaf Sofit, por ejemplo, se pronuncia como J, mis hermanos. Entonces, hablamos de lo que no sabemos. Y como dice Jesús, nosotros adoramos al que conocemos, a Yeshua. Por eso es importante conocer el nombre, por eso es importante conocer los atributos, mis hermanos. ¿Se acuerdan de Elohim? Al final, Mem Sofit, nos da una certeza de la revelación que Él nos ha dado por gracia, no porque merezcamos, por gracia. Y entonces estamos seguros de esa fe, porque esa fe no es nuestra,
Esa fe es producto de P, ¿se acuerdan? P con dagesh o P sin dagesh. P, palabra, y fe, el resultado de esa palabra. Ya no es mi fe, es su fe que Él implantó en mi corazón. Yeshua es su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a continuar. Vamos a Colosenses 3, del 1 al 17. Aquí ya puse menos atributos para que ustedes vayan ejercitándose en esto, o sea, practíquenlo. Les puse ahí algunos, pero vayan practicándolo, vayan haciéndolo. Y no solamente con el sermón, vayan haciéndolo también, ¿verdad? Con sus devocionales que ustedes tengan. No quieran comerse un capítulo completo, vuelvo a repetirles, porque no funciona. Vayan versículo por versículo, aunque se tarden una semana, no importa, pero vayan poniendo atención qué nos va diciendo el Señor. Dice la palabra, puesto que fuiste resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, sus atributos, ¿verdad? Donde está sentado Cristo, el trono, Nun, el nombre, a la diestra de Dios. Tet, el poder, la autoridad, Aleph, etcétera. ¿Sí se dan cuenta? Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Vean lo que nos está enseñando aquí. Nuestra vida, el conocimiento de Dios, está escondida en el Mesías. ¿Qué está revelado en toda la Biblia? El nombre del Mesías. Nuestra vida, el conocimiento pleno, está revelado, está escondido, ¿sí? Está revelado y velado. ¿Por qué? Porque está escondido, pero es revelado. Está esperando ser revelado. Está ahí en potencia, Yod, mis hermanos, esperando ser revelado cuando vayamos a su presencia. Y entonces nos da para que nosotros seamos enviados, vayamos y llevemos su nombre. Escondida con Cristo en Dios. Lo que está escondido en Cristo, el nombre, es porque Él es Dios. Romanos 9:5. Por ahí les compartí un interlineal en griego, ¿sí? Pero tiene algunos comentarios muy importantes porque al final de cada capítulo habla de los tiempos y las formas lingüísticas de lo que es el griego propiamente y da una explicación muy concreta, muy precisa de versículo por versículo. Y si ustedes ven ahí, por ejemplo, ese Romanos 9:5, que muchos dicen que está mal traducido, él explica perfectamente y dice, Cristo, el cual es Dios. O sea, hace referencia a Dios. Entonces, no hay duda, mis hermanos, no hay duda de que Cristo es este Dios donde está escondido precisamente todo el nombre. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se ha manifestado, o sea, cuando Él se manifiesta dentro de ti, Gálatas 2:20, entonces fíjense lo que sucede. También vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Esto es Chet, mis hermanos. Cuando Él se manifiesta como vida en mi vida, y abre mis ojos allí, ¿se dan cuenta? Entonces, soy vivificado, soy levantado para llevar su nombre. Tu nombre levantaré. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Ese himno que estuvimos cantando muchas veces y que hemos seguido cantando, tu nombre levantaré. Porque para eso nos llamó el Señor. Juan 17:6, para manifestar su nombre. Haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros, y os habéis vestido del nuevo que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno. Yod, ¿ya se fijaron? Conforme a la imagen del que los creó, Él se está implantando en nosotros. Hey, el adorador en espíritu y en verdad, donde no hay griego, no hay judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. ¿Cuál es el propósito? Que seamos casa de oración. Por eso les decía, yo solito no.
Es Cristo es todo y en todos, no dice en mí solito. ¿Estamos comprendiendo? Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas el amor, el cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Cristo, Shalom, ¿se acuerdan? Sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo, los oráculos, sus atributos, viva en vosotros en abundancia. ¿Qué es lo que vive? Fíjense, la palabra viva en Pedro, Hebreos 4, etcétera, etcétera, nos dice, es la palabra viva, pero viva, dice Jesús en Juan 10, vine y les di vida en abundancia, mis palabras que son espíritu y son vida, Juan 6, 63, etcétera. Hay miles de atributos que dicen esto, mis hermanos, con toda sabiduría, con toda sabiduría. Yod, no se les olvide, Yod es la sabiduría total. Vean Proverbios 8. La sabiduría, todo el capítulo 8 habla de Yod, mis hermanos, enseñándonos y amonestándoos, maestros, debiendo ser maestros, no bebés con mamila y chupón. Lamed, unos a otros. Vean lo que dice. No dice el pastor enseñándole a los congregantes, unos a otros. ¿Con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué predicamos? Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué discipulamos? Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué compartimos? ¿Qué cantamos? Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Estamos entendiendo? O sea, oráculos. Oráculos. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Oráculos. El Tanaj. Cantando con gratitud en vuestros corazones. Todo el Tanaj. Aquí te lo puse entre paréntesis, entre corchetes. Todo lo que hagáis de palabra o de obra, ¿se acuerdan del lavar? Háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo es en relación a su nombre. Todo es por su nombre, para su nombre, mis hermanos. Vamos a otro testigo a ver qué nos dice Hebreos 4 del 1 al 13. Yeshua, oráculos de Dios, revela su nombre en la palabra. No es en un sermón, mis hermanos. No es en una alabanza que escuchaste. Es en la palabra. Si ese sermón contiene palabra, entonces hay revelación. Si esa alabanza que estás escuchando contiene palabra, entonces hay revelación. Si no, es puro vientre. ¿Estamos entendiendo? Por eso, Él revela su nombre en su palabra viva. Por eso te digo, no es en un sermón, no es en una alabanza, no es en un discipulado, es en su palabra. Si el discipulado, el sermón, la alabanza y todo lo que quieras no contiene palabra, entonces no hay revelación. Temamos, dice Hebreos, por tanto nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿por qué podemos entrar en su reposo? Por la promesa. No es por lo que hago, no es por obras, por la promesa. No es por mi esfuerzo, por la promesa, es por gracia. Entrar en su reposo. ¿En dónde vamos a entrar? No, no en dónde, en quién. Vamos a ver quién es el reposo. Algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado, porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia. Entonces, fíjense, vamos poniendo atención. Ese reposo está anunciado por medio de una buena noticia. Pero luego dice, pero, hay un pero, no les benefició la palabra de la predicación, o sea, la buena noticia es la palabra de la predicación. Por eso te digo, si un sermón no contiene atributos de su nombre,
su palabra revelada, no letra. No estamos hablando de letra y el Señor no se refiere a letra escrita. Atributos de su nombre, buena noticia, palabra de predicación, ¿sí? No les benefició, ¿por qué? Fíjate, no les benefició la palabra de la predicación, y te puse entre corchetes para que no se te olvide, letra, pero te dieron 10 capítulos, pura letra. ¿Y qué dicen los 10 capítulos? Sales y no sabes nada. Piensa que tanto dijo. Quédate el día de hoy con un atributo, mis hermanos. Yeshua es oráculo de Dios. Ya te llevaste que Él es el oráculo y adoras al oráculo. El oráculo es una figurita, no, no es una figurita, mis hermanos. El oráculo es un atributo de su nombre, es Yeshua. ¿Estamos comprendiendo? No les benefició, porque es letra. ¿Por qué? Fíjate, porque no va acompañada de la fe. Aquí te lo puse, fe, y lo hice, lo traté de hacer un poquito más grande. Ahí está el puntito al centro, si lo alcanzas a ver en tu impresión, ¿sí? Ahí está el puntito que es el Dagesh, P. ¿Y esa P qué produce? Fe. Ahí te puse otra vez P, pero sin el Dagesh. Entonces es fe. ¿Estamos comprendiendo? ¿Por qué esa palabra de predicación no produjo fe? Porque era pura letra. No hay esencia, no hay esencia. Ayer estaba dándole vueltas ahí a los atributos del nombre. Dije, ¿cómo, Señor? ¿Cómo los atributos? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Qué son tus atributos, Señor? Son la esencia de Él. El atributo muestra la esencia de Él. ¿Quién es Él, mis hermanos? Así de sencillo. No nos metamos en camisa de 11 varas. Es su esencia, no la letra. Por eso dice Jesús, mis palabras que son espíritu y vida, no veas la letra. No estamos aprendiendo letras, la letra P. Estamos viendo que la P y la fe son atributos de su nombre. La fe, palabra, Él es la palabra encarnada, Juan 1, versículo 1. ¿Se están dando cuenta? Y produce fe. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de Dios, el Hijo, quien murió. Gálatas 2:20. ¿Se están dando cuenta? O vete a Hebreos 11, todo el capítulo completo que habla de la fe. ¿Estamos comprendiendo? En los que oyeron. ¿Pero qué oyeron? Ahí te puse entre corchetes. Espíritu y vida. Espíritu y vida. No letra. Espíritu y vida. Atributos. Entonces, fíjate lo que produce P y esa fe produce entrar en el reposo. Y entonces entramos en su presencia. Y entramos en su presencia, somos llamados para luego ser enviados. ¿Estamos comprendiendo? Entonces el reposo no es un lugar. El reposo es el trono donde está su nombre. Entonces el reposo, mis hermanos, es el nombre. Reposamos en el nombre. ¿Estamos entendiendo esto? Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Vean esto, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál es el reposo de Dios? Si quieres hablar de días, ¿cuál es el reposo de Dios? El séptimo día Dios descansó o reposó. Shabbat. El séptimo día, Shavivat, reposó. Shabbat. Entonces el reposo no es el día, el reposo es Él, porque el séptimo día entonces es desde que Dios terminó su obra hasta hoy. Por eso dice la palabra, el hoy de Dios. Si hoy te amaneció Cristo, no seas duro como en Meribá. Escucha y obedece, Shema. ¿Estamos entendiendo? El día, Yom, es Yeshua. Él es el reposo, no el séptimo, sino el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. No estoy diciendo que no el séptimo,
No es el séptimo solito, son los 7 días, porque el reposo es Él, el Shabbat es Él, es Yeshua. ¿Estamos entendiendo? No entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Ve lo que está explicando aquí la palabra, porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, Shavivat, y reposó Shabbat, Dios. Por eso debes de guardar el Shabbat. El Shabbat es el reposo. ¿Cuándo? Siempre, 24/7. Reposó Dios de todas sus obras. ¿Cuándo? En el séptimo día, porque estaba culminado todo. ¿Estamos entendiendo? Y otra vez en este lugar, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron la buena noticia no entraron a causa de desobediencia, de nuevo fija un día. Es que tú nos dijiste que era hoy. No, yo no les dije que era hoy. Aquí dice, yo no dije, aquí dice, fija un día. ¿Cuál es ese día? Hoy. No dice el séptimo día. Aquí dice hoy. ¿Ya se fijaron? Fija un nuevo día. ¿Cuál es ese día? Hoy. El hoy de Dios. No es el séptimo. Solito, como lo hemos malentendido doctrinalmente. Es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, incluyendo el séptimo. Ese es el hoy de Dios. Ese es el Shabbat, reposo. No Shavivat, el séptimo. Shabbat, reposo. Hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes. Hoy, lo vuelve a repetir. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué los hubiera hecho reposar, yo hablaría después de estas cosas acerca de otro día. ¿Estamos entendiendo? Queda, por tanto, un Shabbat. Queda, por tanto, un Shabbat, reposo sabático, el hoy, para el pueblo de Dios, porque el que entró en su reposo, también él reposó de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel Shabbat para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Dónde vas a encontrar el Shabbat? ¿Ya viste el versículo 12? No tienes que andar buscando. Dice, no está lejos, ¿para qué andes? ¿Y quién me va a traer? ¿Y quién va a bajar? ¿Y quién va a cruzar al otro lado del mar? ¿Se acuerdan? Fíjate lo que dice. La palabra de Dios está viva y es eficaz, no letra, espíritu y vida. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas de los huesos y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y, fíjense, expuestas allí, ¿se acuerdan? A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La revelación de Dios. Nuestra ventaja, la circuncisión, los oráculos, la palabra, sus atributos. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a Éxodo 20, 11. Oráculos de Dios, Yeshua, o Yeshua, oráculos de Dios, cuando revela su nombre, me permite entender que la única opción de vida que tengo, mis hermanos, no hay otra, es obedecerlo, porque me hace olvidar mi egolatría y mi malentendida decisión. Yo puedo decidir, tú no decides nada. Es la única opción que tienes, no tienes otra. No puedes decidir sí o no. Si brincas, te mueres. Pues entonces no brinques. Si le jalas al gatillo y te disparas, te mueres. Pues no le jales. Eso no es decisión. Es la única opción que tienes. Quitas todas las demás
borras todas las demás, que no son decisiones, son malas opciones, desaparecen y te quedas con una sola. Deuteronomio 30. Ahorita lo vamos a ver. Estamos comprendiendo la palabra. Elohim Aleph Tav, o sea, Aleph Tav. Fíjate lo que dice en hebreo. Elohim Aleph Tav. La mayoría de las traducciones nada más dice, Dios habló enfáticamente. No, fíjate lo que dijo Dios. Elohim Aleph Tav habló. O sea, Elohim desde Aleph hasta Tav está hablando. Elohim desde el primer atributo hasta el último está hablando. Te lo voy a decir de otra manera. Elohim, oráculos de Dios, o sea, todos sus atributos, habló enfáticamente. Por eso es Elohim, pluralidad. Infinitos atributos, pero un solo nombre. Todas estas palabras, ¿dónde dice que él habló palabras y que aquí, en el versículo 1? Todas estas palabras, ¿qué es lo que dijo? Yo soy Yahvé, tu Elohim. Esas son las palabras que está diciendo. Yo soy Yahvé, tu Elohim. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿cómo se mostró Yahvé Elohim? Fíjense. Primero, te saqué de la tierra de Egipto de casa de esclavos. ¿Para qué? Para que no tengas otros dioses delante de mí. No te hagas estatuas ni imágenes semejantes de lo que esté encima de los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te postes ante ellos ni les sirvas. ¿Por qué? Porque yo soy Yahvé, tu Elohim, el Caná. Lo que te dije al principio. Entonces, ¿cuáles son esas palabras? Que yo soy Yahvé, tu Elohim. No quiero que te postres y ahora te estoy explicando por qué. Porque soy el Caná, celoso. ¿Estamos entendiendo lo que nos está diciendo el Señor? Todo lo demás tiene que ver con lo que nos está diciendo, que Él es Yahvé nuestro Elohim. Luego dice, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, la cuarta generación de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. No tomes el nombre de Yahvé tu Elohim en vano. Aguas aquí. ¿Se acuerdan que les dije hace ratito? Lechita espiritual. No tomes el nombre de Yahvé tu Elohim en vano. Es que a mí me sigue dando lechita. ¿Cuántos años tienes? 40. Ay, pobrecito bebé. Estamos entendiendo. Porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Te va a reclamar y te va a decir, siervo inútil, te di un talento, por lo menos lo hubieras metido al banco y me hubieras dado los réditos. Acuérdate, y fíjate otra vez lo que dice, acuérdate del día del Shabbat. Acuérdate, ¿cuál es el día? El hoy de Dios. Para hacerlo santo. 6 días trabajarás, harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para Yahvé tu Elohim. Fíjense lo que dice, el séptimo día es Shabbat. ¿Estamos entendiendo? Y ese día que se estableció es siempre, mis hermanos. Porque entonces voy a vivir la vida loca de domingo hasta viernes y el Shabbat me porto bien. Eso es hipocresía. ¿Estamos entendiendo? Es todos los días. No harás labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de sus ciudades, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en hebreo. Y Shabbat, el Shavivat día. ¿Estamos entendiendo? Véanlo en hebreo. No me hagan caso. Véanlo en hebreo para que vean. Y reposó Shabbat en el séptimo día. Por tanto, Yahvé ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Ese día del Shabbat ya lo vimos en hebreo. Es Hebreos 4. Es el hoy de Dios. Y el hoy de Dios es Yom. Y ese hoy es
Yeshua. Levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Estamos entendiendo? El Mesías, el misterio revelado, el nombre revelado. Tet, el ángel de Yahvé. Entonces vas a ver que no es el ángel, no es un ángel, es Yahvé el que está hablando. ¿Estamos entendiendo? Vamos a Deuteronomio 11, 13 al 28. Dice la palabra: sucederá que si obedecéis diligentemente mis mandamientos, ahí están los atributos, oráculos, que yo te ordeno hoy, te ordeno, no te sugiero, amando a Yahvé, tu Elohim, y sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma, es el primer mandamiento. ¿Ya se fijaron? Daré la lluvia de tu tierra en tu época temprana y tardía, recogerás tu grano, tu mosto, tu aceite, daré también hierba en tu campo para tu ganado, comerás, serás saciado, guardaos, no sea que vuestro corazón sea engrosado, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os postréis ante ellos. Mis hermanos, fíjense la orden que está dando. Por eso les vuelvo a repetir, mis mandamientos es una orden. Fíjate lo que dice, guardaos. Nada más nos guardamos el séptimo día, ¿no, verdad? No, mis hermanos, tenemos que entender lo que está diciendo el Señor. Guardaos, no sea que vuestro corazón sea engrosado y os apartéis. Si me guardo nada más un día y los demás días no los guardo, entonces estoy transgrediendo la ley, porque aquí dice, guardaos. ¿Se están fijando? No te estoy diciendo que no guardes el séptimo día, el Shabbat. Te estoy diciendo que no solo guardes el séptimo día, que guardes todos los días, porque el Shabbat es el reposo y el reposo es Él. La ira de Yahvé arderá contra ti, cerrará los cielos, no habrá lluvia, el suelo no dará su fruto, pronto pereceréis en la buena tierra que Yahvé te da. Por tanto, pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma. Esto es Jeremías, esto es Hebreos 8, ¿estamos comprendiendo? Y Hebreos 10, Jeremías 31, acuérdense, voy a poner, este es el pacto renovado. El pacto renovado es la sangre de Cristo viviendo en ti. Nos hicieron una transfusión, nos hizo una transfusión. Sus atributos es lo que hacen, sus oráculos. ¿Estamos entendiendo? Pondréis mis palabras sobre vuestro corazón, sobre vuestra alma. Es el bautismo en el Espíritu, mis hermanos. Ahí se los puse entre corchetes. Las ataréis por señal sobre vuestra mano y vendrán a ser como frontales entre vuestros ojos. Esa señal es Tab o Nun. Es lo que traemos aquí grabado en la frente, el sello, su nombre. Las enseñaréis. Vamos para ser maestros. Somos llamados a ir para luego ser enviados. Fíjense, Nun, instructores. ¿Dónde dice esto? Punto y seguido. Las enseñaréis. No es que vayas y te alimentes como vaca gorda o como bebé recién nacido y luego hagas popó en el pañal. Fíjate, las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Cuándo? Hablando de ellas, ya sea que estés sentado en tu casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte, y los jóvenes me van a decir, Éjele, yo no tengo hijos. Y yo te digo, Éjele, tienes padres y hermanos, Éjele, tienes amigos, Éjele, tienes, o sea, no te hagas, Éjele. ¿Sí me explico? Las escribirás en las jambas de tu casa, en tus pórticos, para que vuestros días y los días de vuestros hijos se multipliquen sobre la tierra que Yahvé juró a vuestros padres que les daría, como los días de los cielos de la tierra. Porque si guardáis diligentemente todo este mandamiento que yo te ordeno cumplir, ¿se acuerdan cómo hace un juego de palabras cuando lo vimos en Deuteronomio 6? ¿Te acuerdas que habla de los mandamientos? Y finaliza diciendo, el mandamiento, ya ve uno es Echad. Fíjate cómo aquí empezó en el verso 1 con los mandamientos y ahora dice, si guardáis todo este mandamiento, todo, porque cada mandamiento es solamente uno, que Él es Yahvé nuestro Elohim. ¿Estamos entendiendo? Porque es Echad. Y Echad
se pronuncia con J, por si se me había olvidado decirles que no hay J en el hebreo, ¿sale? Sí, porque si guardáis diligentemente todo este mandamiento que yo os ordeno cumplir, amando a Yahvé vuestro Elohim, para andar en todos sus caminos, o sea, sus mandamientos, y aferrándonos a Él, todos esos mandamientos, te lo puse entre corchetes para que no te olvide, sus oráculos, son sus atributos. Yahvé va a expulsar a todas esas naciones de delante de vosotros y desposeeréis a esas naciones más grandes y más fuertes que vosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Esas naciones son las doctrinas humanas que nos separan de su palabra y de sus atributos. ¿Estamos entendiendo? Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, y desde el río Éufrates, hasta el mar occidental, será vuestra frontera. Nadie podrá resistir ante vosotros. Yahvé vuestro Elohim pondrá temor y terror de vosotros sobre la faz de la tierra que piséis, tal como os habló a vosotros. Mis hermanos, aquí nos dice que vamos a ser vencedores, pero para eso, deja la mamila, porque con mamila no vas a poder ir y darle de mamilazos a la gente. ¿Estás entendiendo? Tienes que llevar atributos. He aquí, pongo hoy ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos de Yahvé vuestro Elohim, que yo te ordeno hoy. Hoy, hoy. La maldición, si no escuchas los mandamientos de Yahvé tu Elohim, te apartas del camino que te estoy ordenando y te encaminas tras dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Se acuerdan cómo José les dijo, pues no sé qué quieran escoger ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor? Y el pueblo que le contestó, no, nosotros también serviremos al Señor. Y Toba les dice, cuidado, fíjense lo que están diciendo, porque es difícil. Y todos, no, que el Señor sea juez entre nosotros. Mi casa y yo serviremos al Señor. También nosotros serviremos al Señor. Espero que lo digan, pero no de dientes para afuera, mis hermanos. Espero que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a Deuteronomio 30, del 1 al 2 y luego del 6 al 10. Sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas palabras, oráculos, ¿se acuerdan? La bendición y la maldición que he puesto delante de ti y las aceptes en tu corazón, palabras, atributos, y las aceptas en tu corazón, y entonces viene fe. ¿Ya se fijaron? ¿Qué es lo que produce la palabra? ¿Qué es lo que produce su atributo? ¿Qué dijimos hace ratito? Salmos, cánticos, himnos espirituales en Colosenses o en Efesios 5 también es lo mismo. ¿Qué es lo que produce? Fe. En medio de todas esas naciones donde Yahvé te haya esparcido, te llamó para ser enviado, ¿se están dando cuenta? Serás devuelto a Yahvé tu Elohim, obedecerás su voz respecto a todo lo que yo te mando hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el primer mandamiento, mis hermanos. Ahí está otra vez. Yahvé circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia. Fíjate lo que hace el Señor. Esa fe circuncida. Por eso les decía al principio, la ventaja, esa abundancia de sus atributos, es Él, su nombre. Y la circuncisión es su nombre cortando todas esas doctrinas humanas que nos metieron y nos enseñaron. ¿Estamos comprendiendo? Fíjate lo que hace. Yahvé circuncidará tu corazón, pero no solamente el mío, sino el de mi descendencia. Pero hay un propósito. ¿Para qué? Para que ames a Yahvé, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, al fin de que vivas. ¿Cuál es el propósito? Que yo lo ame, cumpla el primer mandamiento y entonces viva. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él. Conocerlo. Yahvé tu Elohim pondrá estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre tus aborrecedores que te hayan perseguido. Tú volverás a escuchar la voz de Yahvé. Fíjate lo que sucede. Vas a poder escuchar su voz.
porque Él es el que está hablando. Ya no vas a oír la predicación, el discipulado, vas a escuchar la voz, porque el que habla es el oráculo, no la persona que está leyendo, instruyendo o hablando. Es Él. ¿Estamos entendiendo? Pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Yahvé tu Elohim te hará abundar en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, en el fruto de la tierra para bien tuyo, porque Yahvé volverá a deleitarse en ti. ¿Escuchas lo que sucede? Si obedeces, Yahvé volverá a deleitarse en ti. Hay una alabanza, ¿se acuerdan por ahí? Está basada en la Biblia precisamente, que dice, quiero hacerte sonreír. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cómo haces sonreír a Dios? ¿Le cuentas un chiste ahí en el púlpito? ¿Te acuerdas que Spurgeon, el pastor Spurgeon, decía, va a haber tiempo en que en lugar de pastores va a haber payasos divirtiendo al público, no a las ovejas, a los cabritos? Yahvé volverá a deleitarse en ti, como se deleitó en tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mis hermanos. Porque habrás obedecido a la voz de Yahvé tu Elohim para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en el rollo de esta ley. ¿Por qué? Fíjate, porque habrás vuelto a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo podemos volvernos? Pues invocando su nombre. ¿Cómo lo vas a invocar si no hay quien predique? ¿Cómo van a predicar si nadie los envía? Todos están con su mamila tomando lechita y nadie te envía. ¿Estamos comprendiendo? Pero también, mis hermanos, hay quien te está diciendo, ve y lleva los atributos y no haces caso. ¿Te acuerdas que Ezequiel dice, esa persona ya cumplió, te dijo lo que tienes que hacer? Si no lo haces, el precio de la sangre cae sobre ti. El que te lo dijo, apenas así como por precio, ¿verdad? Precio de cruz, precio de sangre de Jesús, apenas por eso libró su alma, pero tú no la vas a librar. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso te digo, es pecado de muerte desobedecer al Señor. Vamos a ver qué dice Juan 6, 63 y Primera de Corintios 15, 45 y Segunda de Corintios 3, 6. Fíjense, primero vamos con Juan. El Espíritu es el que da vida. Sus palabras, mis hermanos. No se trata de letra. No estoy aprendiendo la letra Aleph. El Señor me está enseñando su atributo de su nombre, que es Aleph. Yeshua Aleph. Por eso le estamos poniendo Yeshua Aleph, Yeshua Bet. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Oráculo del Señor. Luego, 1 Corintios 15 dice, así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser alma viviente, pero el postrer Adán, o sea, Yeshua, dice, es espíritu vivificante. Las palabras que nos habla no son palabras, las palabras es Él, cada atributo es Él. Aquí dice, espíritu vivificante. Y 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. El nuevo pacto es el espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata. Pero el espíritu, que es su palabra, o sea, es el mismo, te vivifica. ¿Quién es espíritu vivificante? El segundo Adán, Yeshua. ¿Estamos entendiendo? ¿De dónde sacamos eso? Pues yo no escribí ni Juan 6:63, ni Primera de Corintios 15:45, ni Segunda de Corintios 3:6. Ahí está escrito. ¿Sale? Vamos a nuestros dos últimos testigos. Deuteronomio 30, 11 al 20. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. ¿Te acuerdas que te decía hace ratito? ¿De dónde voy a sacar todo esto? Mis hermanos, este mandamiento que yo te ordeno hoy. ¿Cuándo? Hoy que es domingo. No, hoy. Siempre. Hoy. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y otra vez domingo. Hoy. Este mandamiento.
No es demasiado difícil para ti, no está lejos, no está en los cielos para que digas, ¿quién va a subir por nosotros hasta los cielos y nos lo va a traer y nos lo hará oír para que podamos cumplirlo? No está al otro lado del mar para que me digas, ¿quién pasará por nosotros el mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo cumplamos? No, mis hermanos, fíjate, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Dice, para que la cumplas. No es para que la oigas, para que la cumplas. Escuchas para ser enviado. Eres llamado para ser enviado, no para tener mamila. He aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, perdón, por cuanto hoy te mando, es una orden, no te sugiere, te ordena que ames a Yahvé tu Elohim, andando en sus caminos y guardando sus estatutos y decretos, sus atributos, a fin de que vivas y te multipliques. Cuando tenemos su palabra, nos da vida y se la tenemos que dar a los hijos de nuestros hijos y a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos de generación en generación. ¿Estamos entendiendo? ¿Para qué? Dice, para que Yahvé tu Elohim pueda bendecirte en la tierra donde entras para poseerla. ¿Cuál es la tierra? Pues su trono. ¿Estamos entendiendo? Su trono. Pero si tu corazón se aparta de modo que no quieras escuchar y extraviado te postras ante dioses ajenos y les sirves, sigues haciendo lo que quieres. Te voy a decir un idolote que tienes. Tu mamila donde guardas tu lechita es un ídolo. Espero que lo vayas entendiendo, todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Esa mamila de lechita espiritual es un ídolo que te haces y no la quieres soltar. ¿Qué hacen con los bebés? Les tienen que poner chile, les tienen que poner no sé qué tantas cosas en el chupón para que lo dejen y empiecen a comer porque no quieren dejar la leche. Hace daño. Y a los cristianos, ¿cuántos años tienes? 3, 4. Ay, pobrecito, sigue con tu mamila. No, mi hermano. Vean lo que dice aquí. Te postras ante dioses y les sirves. Yo te protesto en este día que ciertamente pereceréis. No te puedes alimentar de leche todo el tiempo. Estamos entendiendo. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais al pasar el Jordán para heredarla. Hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjate, tú y tu descendencia. ¿Y cómo va a vivir mi descendencia? Cuando se las diga, les platique y les comparta los atributos que me está enseñando el Señor. ¿Qué les voy a enseñar? Amar a Yahvé Elohim o nuestro Elohim, obedeciendo su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida. ¿Ya se fijaron por qué? Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días para habitar en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a primera de Pedro 1, 22, 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo es purificada mi alma? Obediencia a la verdad. Ya escuchamos la verdad del día de hoy. Para un amor fraternal sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido renacidos. Ya escuchaste la palabra, eres renacido, ¿ok? No de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Qué te hizo renacer? La palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, fíjense, toda carne es como hierba, toda gloria como la flor de la hierba, se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta palabra es la buena noticia que nos fue anunciada. Y la buena noticia son los atributos de su nombre, oráculos de Dios. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos. Adrián, Claudia.
Sí, hermano. Bueno, esto último que leímos en Pedro, pues me deja meditando, ¿no? Que ahí vemos y confirmamos cómo, pues no importa lo que nosotros digamos, o sea, aunque tengamos muy buenas intenciones y hablemos muy bonito a las personas, pues no importa si no hablamos la palabra de Dios, es palabra muerta. Y no solamente eso, sino también considerar que nosotros tampoco hablamos la palabra de Dios, sino es el Espíritu el que habla en nosotros y revela a las personas. Pero aquí me gustó, bueno, me gustó terminar con eso y además entender qué son los oráculos de Dios. Y a veces necesitamos palabras, pues más, a veces más simples para entenderlas, ¿no? Pero esa simpleza también está en su palabra, que dice que son salmos, himnos y cantos espirituales. Si Claro, nosotros buscamos en el espíritu estar hablando esto, pues vamos a amar y a bendecir a las personas. Este, bueno, aquí se trataron muchas cosas hoy, pero pues me quiero quedar con eso, ¿no? Que realmente debemos buscar que Dios hable a través de nosotros esto, salmos, himnos y cantos espirituales, porque es el atributo de Dios, son los oráculos de Dios, el que vimos hoy. Y eso es lo que quería compartir. ok. Nada más recordar esto, no quedarnos en esos salmos, cánticos, himnos espirituales como letra, sino como espíritu y vida. Amén. ¿Sale? ¿Por qué? Sí, Porque la letra mata, pero su amén, espíritu vivifica. Amén. amén, amén. Así sea. Gracias, mi hermana. Ok, ¿algún otro comentario, mis hermanos? ¿Pregunta? Yo, hermano, también, nada más, no complementar, sino nada más compartir mi resumen, Ok, porque el Shabbat, que propiamente vemos que es todos los días, es todo el día, todos los días, es vivir en su espíritu, vivir en él, y el Shabbat de todos los días es el gran yo soy, es decir, el eterno presente, es el pasado, el presente, el futuro en el mismo instante, es decir, vivir en él es vivir en el Shabbat, es vivir en el gran yo soy, escuchando todos los días esas palabras que no son palabras propiamente, son su mismo espíritu. amén. El que es, el que era, el que será. Así es, sí. Bien, bien, mi hermano, gracias. ¿Algo más, mis hermanos? Ok, pues toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Yeshua. ¿Sale? Un abrazo, bendición. Amén, igualmente. Así sea, Señor. Bendito Dios y usted.